Gloria a Dios. Buenas noches tengan todos mis hermanos, el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que me da de poder estar acá en la iglesia y ser parte de esta bendición donde hoy va a ser algo muy especial. Amén, lo creo en el nombre del Señor. Me acompaña mi esposa Andreina y mi nieto Santiago. Y deseo que, saludando a mi pastora Trinidad de Álvarez y a mi pastor Euclides Álvarez, de verdad me siento muy agradecido por Dios y por cada uno de los hermanos de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Para Dios es algo maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. No sé si baja un poco el bajo, valga la redundancia, que está sonando. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Padre, te damos gracias por este momento tan especial que me das de poder hablar tu palabra, Señor. Te puedas glorificar de una manera poderosa sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Sea usted usándome como instrumento en tus manos, sea usted obrando de una manera especial. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo siempre me he preguntado, amada iglesia, ¿por qué Jehová Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Yo siempre le pregunté a Dios una respuesta, una revelación. Ya que Él no acepta sacrificios humanos, ¿cuál fue la causa, el motivo por el cual Dios le pidió a Abraham a Isaac, su único hijo, para que lo ofrecieran el sacrificio en un monte de Moriah? Anteriormente los montes de Moriah estaban alrededor de Jerusalén. Después se llamó Sión. Y ese monte Moriah es donde Jesús fue crucificado. En el tiempo de Jesús se llamó Gólgota, dado que dentro de sus capas había una figura de una calavera. Por eso se llamaba el Gólgota. En el mismo lugar donde el Señor le estaba diciendo él. Pero cabe pedir al Señor, una revelación para poder venir hasta este lugar y predicar algo tan lindo como es el ungimiento de unos ministros del Señor. Y el Señor me habló esta palabra y yo quisiera compartirla con ustedes. Amados hermanos, a Abraham Dios le dio un pacto. Dios le habló a él y le dijo sobre un pacto. Cortó el prepucio, hizo un pacto con ellos, no solamente de tener prole, tener hijos. Ya el Señor le había dado un hijo. Sino que también el pacto que hizo con Abraham fue de tierras. Y Dios le dijo a él que saliera de su parentela de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, de la región de los semitas, y viniese a la tierra que él iba a decir.
Y él lo hizo así, por lo cual Dios le dijo, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Pero cuando llega a esa tierra, era un extranjero, un avenedizo. Y allí, amados hermanos, habían reyes como Abimelech, que era el rey de Sicar, de los filisteos. Después se llamó Filisteo, pero antes era allí en ese lugar. Y en ese lugar, él empezó a hacer pozos. Y los pozos que él abría eran pozos que tenían agua. Y él se hizo rico ahí. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 21, versículo 22, que aconteció en aquel mismo momento. Acuérdese que el capítulo 22 dice, después que sucedió aquello, Dios se le apareció. Y aquí el mismo rey Abimelech y su príncipe o su general del ejército, Ficol, llegan a Abraham. Y cuando llegan a Abraham, le dice, oye, tú eres bendecido por Dios. Tú eres el ungido de Jehová. Yo no puedo contra ti. Yo no he podido porque el llamado es para ti. No hay más. Pero yo quiero que tú hagas un pacto hoy con nosotros. Él y ellos querían un pacto. Y el pacto que hizo con ellos, dice, júrame aquí delante de Dios, que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo con la tierra en donde has morado. Amados hermanos, qué tremendo cuando Dios tiene un pacto contigo. Él no sabía del pacto. Abimelech no sabía su general Ficol tampoco. Pero sabe una cosa, Abraham sí sabía. Y cuando este rey viene a él, diciéndole y adulándole de tantas cosas, y diciéndole sobre la tierra en el cual Dios juró, y no podía jurar por otro sino por sí mismo, que se lo daría a Abraham, y ahora está prometiendo que la tierra iba a ser de Abimelech, de los hijos de Abimelech y de los nietos de él. Cuando esa tierra se la dio Dios a él, Dios le dio a Abraham la tierra, no se la dio a Abimelech, no se la dio al general Ficol, se la dio a Abraham. Pero Abraham le habla a él sobre la disputa de aquellos manantiales que él había hecho. Y empieza a él decir, Abimelech, a causa del pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y este rey se hace como el desentendido. Bueno, yo no sabía nada, ni sabía que mi gente te habían quitado el pozo. Ahora es que me lo estás declarando. Y Abraham busca 7 becerras de su manada y la pone aparte. Y el rey Abimelech dice, ¿qué son estas becerras? Es para que tú nunca me quites los pozos, ni a mi hijo Isaac, ni a mi nieto, ni a mi descendencia le quites el agua. Y él dijo, sí, está bien, vamos a hacer ese pacto. E hicieron un pacto con él. ¿Usted cree que el enemigo de Israel iba a hacer ese pacto bien? No iba a hacer. Su hijo Isaac también hizo como él. Abrió los pozos que ya Abraham había hecho. Y hubo la misma disputa. Mas dice la palabra que Abraham, cuando hizo aquello, fue a Berseba e hizo un holocausto y adoró a Dios. Y sembró allí un tamarindo. Y ahí se hizo un árbol tan tremendo. Amados hermanos, y oró a Dios. Así, lo que Dios te da a ti, tú no puedes hacer un pacto por él ni puedes jugar. Lo que Dios te da a ti, tú no se lo puedes dar a otra persona. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que Dios te da a ti, por las circunstancias o por las cosas que puedan suceder, tú no se lo puedes dar a otro. Dios le dio un pacto de tierras. Y vino el rey Abimelech
y le dijo a él que esas tierras eran de él, pero iban a hacer un pacto. Iban a hacer un pacto. Que al menos su nieto, su hijo y su descendencia no pelearan por tierra. Y Abraham hizo un pacto con él, también lo mío, pero tú no vas a pelear conmigo por agua. Pero dése en cuenta que Isaac hizo los mismos pozos y sí pelearon. Abraham, no Abraham, sino Isaac, con el mismo rey Abimelech y con el mismo general de su ejército Ficol. Ellos le quitaron los pozos a su hijo Isaac. Amado hermano, cuando Abraham hace aquel pacto con su enemigo, en ese entonces no eran enemigos. En ese entonces estaban bien. Entonces Dios le dice, tú has roto el pacto que yo hice. Usted no puede romper el pacto que ha hecho delante de la presencia de Dios. Hay un pacto precioso en la cruz del Calvario. Hay un pacto precioso, aleluya, en el Gólgota. Hay un nuevo pacto que se hizo por medio de la sangre y del cuerpo del Señor. Uno no lo puede violar para ayudar a otra persona. Uno no lo puede cortar para tener lástima de otra persona. Usted no puede hacer eso, amados hermanos, porque está violentando lo que Dios le ha dado. Le está quitando la soberanía de Dios. Por eso cuando Dios habla con Abraham para sacrificarlo, dijo, bueno, ven acá, vamos a hacer un pacto tú y yo ahora. Vamos a probar si verdaderamente tú me estás entendiendo lo que yo te quiero dar en esta tierra. Vamos a ver si tú me entiendes, aleluya, que yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora sacrifícame a tu hijo, a ver. Porque él estaba dando las tierras, aunque era rey Abimelech, aunque era la autoridad en ese entonces de Escar, aunque era todo lo que alguien podía tener, Abraham había tenido un pacto con Dios sobre esa tierra. Y Dios le había dicho a Abraham, sacrifícame 4 holocaustos. Sacrifícame, dice la palabra, un becerro. Sacrifícame una cabra. Sacrifícame tórtolas. Sacrifícame un cordero. Y él lo puso en el sacrificio. Dice, yo te voy a dar esta tierra. Hizo un pacto con Dios, con Abraham. Ciertamente vas a entrar tu descendencia a Egipto y serán allí 400 años. Van a salir de allí, van a conquistar esta tierra. Yo te voy a dar la tierra. Miren lo que le estaba dando Dios a Abraham. La tierra de Egipto, la tierra de Etiopía, la tierra de Yemen, la tierra de Turquía, la tierra de los árabes hoy en día, la de Jordania. Le estaba dando, amados hermanos, Irán, Irak. No solamente esa tierra le estaba dando toda la extensión del Medio Oriente le pertenece a Israel por la palabra de Abraham que Dios le dio a Abraham. Lo que pasa es que él hizo pacto con mucha gente. Y no es así. Cuando Dios te da algo, usted no puede hacer un pacto con otro. No, pobrecito. ¿Qué dirá la gente? No, amados hermanos, aleluya. Lo mismo hizo cuando Josué entró a la tierra prometida y empezó a conquistar en naciones. La gente le tenía miedo. Conquistó grandes ciudades, Jericó, y todas esas ciudades, Eli. Y cuando los jebuseos escucharon la grandeza de que Dios estaba con él, se pusieron ceniza, se vistieron como de trapos sucios y viejos, tomaron panes viejos y se acercaron a Josué y le dijeron, tus siervos vienen de largo, mire, tardamos tanto para llegar aquí que nuestras ropas se envejecieron y nuestra comida también se pudrió. Nosotros queremos hacer un pacto contigo, nosotros te vamos a servir a ti, pero no nos mate. Y Josué dijo, está bien, no consultó a Dios. Yo quiero que me entiendan, no consultó a Dios. ¿Sabe lo que hizo? Hizo un pacto con ellos. Bueno, está bien. No los vamos a, ya que es tierra lejanas. No es la tierra que yo voy a conquistar, vamos a hacer un pacto. Cuando se dio cuenta, eran en la misma tierra que en él tenía que conquistar.
ya había hecho un pacto y la palabra de un príncipe no vuelve atrás. Él hizo un pacto con ellos y vivieron todo ese tiempo en el lugar que él le había asignado a aquel hombre llamado Josué. Vean cómo Dios empieza a hablar. ¿Por qué existieron los gabonitas allí? Aún en el tiempo de Saúl, Saúl quería eliminarlo. Saúl decía, vamos a eliminarlo, pero cuando muere Saúl, hubieron 3 años de hambre en el tiempo de David. Y David consulta a Dios, oye, 3 años de hambre, también una vez, dos veces, pero este proceso es muy largo. Y consultó a Dios. Y Dios le dice, anda, y lo que ellos te pidan, hazlo. Y cuando fue allá, los gabonitas dijeron, Saúl nos quiso matar, pero ustedes no son de esta tierra, pero hubo un pacto, aleluya. Mire lo que hace un pacto, aleluya. Mira a veces los pactos pequeños, como aquel Esaú que hizo un pacto con su hermano. Parece que no fuese algo. No, hermano, Dios respeta también los pactos. Dios sabe que usted tiene que respetar el pacto principal, porque si usted lo quiebra, entonces Dios dice, bueno, eres tú que lo estás quebrando, no soy yo. No soy yo, eres tú. Por lo cual, David tuvo que acceder a los gabonitas y entregar los hijos de la descendencia de Saúl y sus nietos para que los ahorcaran, porque era el mismo Dios que estaba tocando a Israel. Pero Dios le dijo que mataran a todos y Saúl lo estaba matando, pero ellos no, porque ya Josué había hecho un pacto con los gabonitas. Amados, Dios está diciéndonos hoy en día, yo he hecho un pacto contigo, tú no lo puedes quebrar. No importa que tan poco tú hagas, tú no lo puedes quebrar. Una de las cosas que Dios le dijo al mismo Pablo, yo te escogí a ti. Hizo un pacto con él. Yo te voy a llevar así, así, así. Serán instrumentos en mis manos. Y él habla en sus cartas, porque el pacto era fuerte. Dijo, él me tomó. Y yo tengo que predicar la palabra. ¡Ay de mí! Si yo quebranto ese pacto, aleluya. ¡Ay de mí! Si yo no voy a predicar la palabra del Señor. ¡Ay de mí! Si yo no cumplo lo que he prometido delante de Dios. A veces no nos acordamos lo que hablamos con Dios. A veces no queremos entender lo que Dios está hablando. Abraham, el padre de la fe, hizo un pacto con los mismos filisteos. ¿Por qué los filisteos quedaron ahí? Por el pacto que Dios le había dado, lo quebró. Y hizo un pacto con los filisteos, que en ese entonces era Abimelech y su general Ficol. E hizo tal el pacto con él que hasta el día de hoy están allí. ¿Por qué están allí? Porque él quebró el pacto que Dios le dio a Abraham. El mismo Abraham lo quebró y lo echó por fuera. Por eso dice la palabra que cuando Isaac entra en escena, entendió claramente. Y Dios le dije, hubo hambre en el tiempo de Abraham, pero no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto, quédate aquí, yo te voy a bendecir aquí. E hizo lo mismo que su padre Abraham. Ellos pelearon por la tierra. ¿Y sabe dónde levantó Isaac un holocausto? Levantó un templo, levantó para hacer un sacrificio en Berseba. ¿Y sabe cómo llamó el pozo que él hizo? Ya no de Abraham, sino él, Seba. Y por eso ese lugar se llamaba Berseba, pero ese nombre se lo había dado su padre Abraham. ¿Y sabe dónde sacrificó? En el árbol que su padre había hecho y había sembrado. Amados, Dios nos ha dado un pacto. Hubo un tiempo como misionero, como apóstol, en cual dije, yo no voy a ir más.
yo no voy a ir más de ciudad en ciudad. Y le dije al Señor, a mí me deja como pastor. Yo no voy a ser más apóstol. Y eso yo lo hice en una montaña de San Paulo, en una ciudad satélite de San Paulo llamado Cuchilla. Y en ese monte donde yo estaba vigilando, dije, no quiero más, déjame mi casa. Aleluya. Y cuando yo estaba allí, amados hermanos, en la noche estaba predicando al siguiente día. Y la pastora que dirigía esa iglesia, yo entrego el micrófono y la pastora me llama en lenguas, misterios, y me dice a mí, con que no quieres más ir a predicar, con que me estás dejando los aperos del apóstol y ahora quieres hacer lo que te da la gana. Aleluya. No has salido de un avión cuando entres en otro. No has salido de un país cuando entres en un país. No has salido de un continente cuando te vas a un continente. Y me dijo estas palabras: yo fui que te di vida. Tú no puedes romper ese pacto. Yo me humillé delante del Señor y le dije, bueno, Señor, como tú quieras. Haz como tú quieras. Amados, hay gente que está bien, pero cuando está mal en el ministerio como que quiere romper pacto. Hay momentos que Dios te va a usar como evangelista, pero ahora te va a usar como pastor. Hay momentos, amados, que Dios es el que hace la obra, no nosotros. Para mí, pastor, era más fácil. Como apóstol, tengo que ir de ciudad en ciudad. De hecho, apenas ayer llegué de misiones indígenas, visitando 21 días fuera de casa. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Yo no puedo romper el pacto. Hubo un príncipe como Josué que dijo a la ciudad de Jericó que todo aquel que reconstruye esa ciudad, que fue destruida por Dios, fue Dios que la destruyó sus muros, fue Dios que destruyó sus edificios, sea maldito. Todo aquel que le haga bien a esta ciudad y que quiera reconstruir, hacer bien a esta ciudad, sea maldito. Y en el tiempo de Eliseo parece que se olvidó de aquellas palabras de Josué. Y le llegan los de Jericó, ven que es un profeta y empiezan a adorarlo. Tú eres un profeta de Dios, un profeta tenemos, un varón de Dios. Pero la ciudad es hermosa y empezaron a darle a la ciudad. Pero el problema de la ciudad es que tiene aguas amargas. Y él agarró un tronco de árbol, lo echó en las aguas, oró a Dios y las aguas se pusieron dulces. A la una semana Dios le dice, por haber roto aquel pacto, morirás con una enfermedad. Y murió con la enfermedad. Murió con esa enfermedad, amados hermanos. ¿Por qué él, siendo profeta de Dios, cuántas veces quizá él había orado, Señor? No, tú rompes un pacto y tú no lo puedes romper. Tú no puedes hacer lo que te da la gana, aleluya. Tú no puedes creer que eres el profeta y vas a romper los pactos. No. Eso es necesario, man. Abraham no entendió. ¿Y sabe lo que le pidió Dios? Su único hijo, para probarlo. Te quitaron las tierras. Vamos a ver si tú entiendes. Ahora dame el hijo. Aleluya. Porque con el hijo yo voy a hacer un pacto. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso lo conoce, ¿sabe quién? Tiempo después, más de 4,000 años después, habla el mismo Pablo por revelación, hablando de Isaac, y le dice, a tu descendencia, no a tus descendencias, como si fuese una, y tu descendencia, ese Isaac no era Isaac porque tú lo mataste, Isaac es Cristo Jesús. Y eso lo habla en Gálatas. ¿Por qué la revelación? Porque Dios quería que allí hubiera esa descendencia, aleluya. Porque Dios quería que allí hubiese
alguien perpetuamente y sabía que los hombres iban a cortar y cualquier momento no solamente iba a quedar sin tierras, que hasta el día de hoy no tienen tierras, sino que iban a quedar sin descendencia. Y fue la descendencia del mismo Señor que le habló Dios. No fue en Isaac la promesa, fue en Jesús de Nazaret. En David no fue la promesa de Salomón, que iba a tener un hijo en el cual su trono iba a ser para siempre. No fue en Salomón, fue en Jesús de Nazaret. Fue en él. Porque el mismo David rompió el pacto que Dios tenía con él. Yo habíamos hecho un pacto tú y yo, pero rompió el pacto. Y como rompe el pacto, entonces le tenía que dar descendencia a su primogénito. Pero su primogénito se levantó contra él, llamado Absalón, porque él rompió el pacto. ¿Y qué hace Dios? Tomó el último hijo. Aleluya. Tomó el último hijo, porque rompió el pacto. Amados hermanos, no podemos romper el pacto que Dios hace. Hoy hay un pacto. Un ungimiento es un pacto que usted hace. Después que usted pone las manos en el arado bajo el pacto de Dios, no hay vuelta atrás. No existe vuelta atrás. Pueden irse todos, pero menos los que se van a ungir aquí. Aleluya. La gente se quiere ir a la iglesia, pero estos que van a quedar aquí, aleluya, van a quedar hasta que Cristo venga. Porque ha hecho un pacto delante de Dios. Y los pactos que Dios hace no se pueden revocar, porque el llamado que Dios hace y los dones que Dios da son irrevocables. No se pueden echar para atrás. ¿Y sabe por qué yo no quise ser más apóstol misionero? Porque apóstol es un enviado. Yo solamente soy un misionero. Porque mi esposa no me acompañaba. Pero cuando yo llego este año, mi esposa me da la noticia. Y yo no la presioné. Yo no le dije nada. Yo aguanté por años. Yo no le dije, Señor, cámbiala. Yo no le hablé nada a ella. Aleluya. Dios tenía que tratar con ella. Y ella misma me dijo, por donde tú vayas, yo voy a ir. Yo creo, amados hermanos, que aquel pacto que hizo aquella llamada moabita Ruth con aquella mujer israelita llamada Noemí, era un pacto que se hacía que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu religión será mi religión, aleluya, tu tierra será mi tierra, y a donde yo entre como muerta y sea enterrada, ahí también me enterrarán. Aleluya. Abraham no entendía los pactos, parece. Como muchos de nosotros no entienden los pactos que Dios hace. Uno de los pactos más tremendos, que es un misterio. El apóstol Pablo se le presentaron y le dieron 7 misterios. Y uno de los misterios, y él habla de un gran misterio, no es cualquier misterio, es el matrimonio. Dice, grande es este misterio. Si no es cualquier misterio que le estaba dando. Aunque él no se casó, aunque él no tenía el de casarse, tenía un don de ser eunuco, de tener una continencia en su vida, pero a Dios, él le da revelación del matrimonio. Y él empieza a hacer una analogía entre Cristo y la iglesia. Él no habla más nada sino de Cristo y la iglesia. Y le empieza a decir nada más como algo extraordinario, que el hombre debe amar a la esposa y que la esposa respete al hombre. Él no da más instrucciones sobre eso. Él solamente dice eso. Pero grande es este misterio, que de 2 personas hizo uno, conteniendo Dios infinidad de espíritus, hace que 2 espíritus sean uno solo. Pero yo tengo que conocer ese misterio, alabado sea el nombre del Señor. Estando yo casado y estando mi esposa, yo tengo que conocer ese misterio. Ese es un pacto, amados hermanos.
un pacto que se hace delante de Dios. Un pacto. Y a veces no comprendemos los pactos. No entendemos las cosas. Es algo que nosotros debemos procurar poder entender. Aunque el apóstol Pablo nunca se casó, pero tuvo revelación qué significa el matrimonio. Imagínense nosotros que estamos casados. Yo recibí el evangelio, hermano, en mi niñez prácticamente. Y toda mi vida ha sido dentro del evangelio. Yo no sé qué fumar, yo no sé qué tomar, yo no sé qué bailar. Yo no sé nada de eso. Doy gracias a Dios por eso. Y llego a la iglesia bautista y después llego a la iglesia pentecostal. Porque anteriormente no había muchas iglesias pentecostales. Y cuando yo llego a la iglesia pentecostal me gustó porque sentí la presencia del Espíritu Santo. Y ahí empecé a orar por mi esposa. Porque el pastor dice, tienes que orar por tu esposa. Y empecé a orar por mi esposa. Y doy gracias a Dios por la esposa, mi esposa Andreina, que está acá presente. Pero la semana de yo haberme casado, yo empecé a orar, Señor. Empecé a orar como ora Juan. Señor, ¿ella es mi esposa o tengo que esperar a otra? Yo no entendía qué era casamiento. Yo no entendía qué era matrimonio. Yo no entendía pactos de eso. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, dime, Señor. No sé. Y me duermo yo orando al Señor y el Señor me revela esto. Y me llama y me dice y me levanta en el sueño. Antes que el mundo fuese, aleluya, ya era ella, esa era tu esposa. Antes que el mundo fuese, ya ella era tu esposa. Ustedes son una pareja para estar en guerra espiritual. No veas a ella y no te veas a ti. Y de ahí, hermanos, yo comprendí eso. Y a veces cuando diferentes caracteres, diferentes formas, ella tiene una, yo tengo otra. Y cuando chocamos, yo siempre me acuerdo de eso. Yo digo, ella es mi esposa. Sea como sea, ella es mi esposa. Y a veces yo tengo que ceder. Bueno, la mayoría de las veces. Mi amor, tú tienes razón. Tú tienes razón. Pero me sorprendió hace unos días atrás cuando me dijo, mi amor, tú tienes razón. Dios mío, 37 años por primera vez. Yo hice fiesta, hermano. Yo me alegré a hacer para mis hijos. Y dice la palabra que Él juró. Él juró. Aleluya. Delante de Dios y delante de Abimelech y delante de su príncipe, de su general del ejército Ficol. Por eso Dios le dice, dame tu hijo. Aleluya. Entrégamelo. Hay que amarlo hasta el final. Aleluya. Abraham, ahora Dios le hace algo a él. Dame tu hijo. Entrégamelo. Y dice la palabra que él fue, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días de camino desde aquel lugar llamado Beerseba hasta el monte Moriah en Jerusalén. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Amados hermanos, hasta el mismo hijo le dijo, ¿dónde está el cordero? Él sabía porque Dios le había, por medio de Abraham,
todo lo que significa un holocausto. Isaac sabía que ese era un holocausto. Pero él mismo preguntó, está el fuego, está la leña, están las piedras. Falta una cosa, te faltó algo. El cordero. Aleluya. Y Dios le empieza a ministrar que Él lo iba a proveer. Él sabía que lo iba a proveer. Hasta el último momento lo iba a proveer. Pero Él hace el pacto ahora con sus hijos. Dice, no hago ahora pacto con más nadie, sino conmigo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Aquí ahora estaba hablando no de tierras, aleluya. Aquí estaba hablando de la descendencia de él. Él quería ahora, mire, tú juraste allá, ahora yo voy a jurar, aleluya. Tú juraste con Abimelech sobre las tierras, que yo te dije a ti que te lo iba a dar. Pero ahora yo voy a jurar, yo soy más hombre, aleluya, más autoridad que aquel rey, alabado sea el nombre de Dios. Y juró el Señor sobre la descendencia de él, no sobre las tierras. No sobre las tierras. Por eso Israel tendrá la tierra que Dios le dio, pero va a ser en el milenio. Ahí Dios le va a dar la tierra. Ahí van a tener la tierra, porque Él se la quitó por medio de un pacto que había hecho con el rey Abimelech. Amados hermanos, los pactos que usted hace, sean pequeñitos como Esaú, que hizo un pacto, véndeme tu primogenitura por estos platos de lentejas, y él lo aceptó. Aceptó la venta, y parece que fuese incómodo, aleluya, poco, pero es un juramento, es un pacto. Así, amados hermanos, lo que Dios te da a ti, no se lo entregue a otro, alabado sea el nombre de Dios. El don que Dios te da a ti, no se lo entregues a otro. Para que una persona le entregue, tiene que saber que muera. Tiene que saber que está muriendo. El mismo Elías a Eliseo. El mismo Moisés a Josué. Amados hermanos, los dones usted no los puede regalar. Una vez una hermana que vino de Alaska. Ella vivía en Nueva York y me vino a visitar aquí. Y esta anciana me estaba contando una historia de ella. Y esta historia era que ella estaba ministrando en Nueva York, en la iglesia de Manhattan. Y cuando ella está ministrando, llegó un hermano y le dijo, hermana, ore por mí, porque yo lo que usted tiene, yo lo quiero recibir. Y ella oró por aquel hermano, y ya no ministraba en lenguas, ya no ministraba nada. Aquello se apagó. Y ella le dice, Dios, ayúdame, ¿qué está pasando con tu espíritu? Y Dios le contesta, tú se lo entregaste a otro. Tú se lo entregaste a otro. A mí me sucedió, pero al contrario. Estaba el aniversario de la iglesia y llega un hermano muy usado por Dios. Ayuna bastante. Él sacó el saco y me llamó y me dijo, lo que Dios me ha dado te lo entrego, ministro. Y me tiró el saco y yo lo agarré con una fe grande, man. Y la primera actividad que Dios me da fue en la concha acústica de Carúpano. Y vi milagros y prodigios y dije, Dios mío, este es maravilloso. Como al mes viene aquel varón y dice, varón, transfiéreme lo que yo te di. Y yo, no, varón, yo no te lo voy a dar. Lloraba, hermano, lloraba. Y dije, no, disculpe, hermano, así tú llores, así tú me lo diste. Tú me lo diste. Yo no te lo voy a dar. Amados, lo que Dios le da a usted, usted no lo puede dar. Estamos hablando apenas tierras que hasta el día de hoy no han recobrado. Estoy hablando de dones, alabado sea el nombre del Señor. Estoy hablando de que usted, Dios le da algo, no se lo puede entregar a otra persona, alabado sea el nombre de Dios. No se lo entregue, es usted.
Y él me decía, aquel varón, hermano, yo hacía ayuno 40 días, y con tanto sacrificio, y Dios me dio esa unción. Y yo, bueno, pero tú me la diste, hermano. Yo no te la puedo dar. A mí me cuesta ayunar. Yo no soy Euclides que ayuna 40 días. Amados hermanos, estamos en un momento de una unción. Pero esta palabra quede en su memoria. ¿Por qué Dios le pidió a su hijo Isaac, Abraham? ¿Por qué Dios le pidió a su hijo? Para poder hoy ser israelitas. Porque ya había entregado las tierras. Y ellos la recobran, menos esa franja de Gaza. Nunca la recobran ni la van a tomar. Así Israel destruya Gaza, ellos no lo van a hacer, aleluya. Porque ya hay un pacto que se hizo en Génesis capítulo 21. Ya hay un pacto y Dios va a respetar y Dios va a decir, si yo te di dones y te di ministerio y tú porque tuviste lástima, lo entregas a otro, no pidas más. No pidas más. Hoy en día debemos tener cuidado en lo que entregamos a otros. Amén. Debemos tener cuidado en lo que nosotros hacemos, porque Dios no puede hacer eso. Dios le dijo a Judá que él iba a ser el encargado, porque Rubén se había dañado el lecho de su padre Israel y se había acostado con una de las concubinas de su esposa y había manchado aquello, y era Judá. Pero Judá un día, yendo a trasquilar las ovejas, se le aparece su yerna con un velo, ocultó su rostro, y allí, amados hermanos, se acostó con ella. Ella le pide, mire lo que le pidió. Le pide su anillo, le pide su báculo, su cetro, le pide su cinturón, su cinto. Y él se lo da. Y cuando ella la quieren matar porque salió embarazada, ella solamente pregunta, pero ustedes no me han dicho de quién es el padre, me quieren matar a mí. Ah, ¿de quién es el padre? Que venga Judá. Y vino a él. Sí, hay que matarle a esa mujer. Esa mujer no cumple los pactos. ¿Y saben lo que dice aquella mujer llamada Tamar? El que no cumple el pacto eres tú. Este es tu anillo, este es tu báculo y este es tu cinto. Y él dijo, mayor eres tú que yo. Le entregó la autoridad, le entrega el báculo, el cetro de justicia, le entrega el cinto. Él perdió allí todo. ¿Cuándo Judá lo recupera? Cuando aquel José le dice, yo voy por Benjamín. Máteme a mí, deje ya al niño, pero yo no puedo hacer eso. Y aquel llamado José dice, he entendido que ahora tú eres justo. Mire dónde recobra, alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted es un siervo, una sierva de Dios. Usted no puede hacer pactos. Ya hay un pacto principal que es la sangre del Cordero. Hay un pacto principal que es aquel que murió en la cruz, alabado sea el nombre del Señor, en el cual dice Colosenses capítulo 2 que él clavó en la cruz las actas que eran contrarias, todas aquellas ordenanzas y leyes que si la ley la clavó en la cruz. Pero ¿dónde aparece eso? Cuando aquel hombre llamado Pilato le pregunta a él, porque lo traen porque era el rey de los judíos. No había otra acusación, él es el rey de los judíos. Y él le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice,
No. ¿Tú lo dices porque has escuchado de otro o lo dices por tu propia cuenta? Le vuelve a preguntar a Pilato, ¿tú eres rey, pues? Y él dice, para esto he nacido y para esto vine al mundo, para dar testimonio a la verdad. Pilato dice, ¿cuál verdad? Y entonces aquel hombre da la espalda, lo manda a azotar para sacarle la verdad. Y cuando viene herido, le empieza a preguntar, ¿tú eres rey? Y Jesús callaba. Le vuelve a decir, ¿eres rey? Dime. Y él callaba. Y Pilato dice, ¿callas delante de mí? Yo tengo poder para matarte y poder para soltarte, y tú me callas. Jesús lo mira, levanta su rostro y le dice, ninguna autoridad estuviera sobre mí si no te es dada del cielo. Aquel hombre quedó espantado. Llega a los sumos sacerdotes y entonces le dice, este hombre no ha hecho nada. Y los sumos sacerdotes dicen, él dice que es rey y tenemos solo un rey, al César. Si tú no lo matas, entonces no eres un hombre de Dios, un hombre del César, porque contra el César te levantas. Y el mismo Pilato puso en 3 idiomas, en griego, en hebreo y en latín, un título que clavó allí, que Colosenses lo habla en forma de revelación, hablando que ese título que está allí anula el acta de los decretos que eran contra nosotros. Y ese título decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Cómo algo que está allí clavado puede eliminar? No solamente hizo eso, sino que los exhibió públicamente, venciendo en la cruz a los principados y potestades. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre querían saber si era el Hijo de Dios. Ellos siempre querían saber si él era Jesús de Nazaret. Nunca se lo dijo a nadie. Lo exhibió públicamente. Yo soy el Rey de los judíos. Cumpliendo lo que dice Isaías cuando nos habla que de la raíz de David iba a salir un renuevo de Isaí, en el cual iba a gobernar sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Ellos no entendían que él, cuando puso ahí Rey de los judíos, anulaba los decretos, exhibía públicamente, los venció en la cruz. Alabado sea el nombre de Dios, porque él lo que hizo en la cruz fue un acto maravilloso. Él lo que hizo en la cruz fue un pacto para condenar a todo aquello que se levanta contra el hombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Cada vez que usted toma la cena, indignamente rompe el pacto. Cada vez que usted y yo venimos mal delante de Dios y tomamos la cena, tomamos juicio y comemos juicio para nosotros, porque estamos rompiendo un pacto. Y a veces no entendemos, amados, el significado de la cena del Señor. A veces no entendemos qué significa la cena del Señor y qué magnitud de pacto ha hecho Él. No lo podemos entender. Pero cada vez que usted o yo tomamos la cena, el apóstol Pablo dice, muchos se enferman, muchos mueren y muchos están debilitados. 3 cosas hace, porque es un pacto, amados hermanos. Cuando usted viene aquí a la iglesia y usted se hace miembro de la iglesia, es un pacto. Es un pacto que usted hace. Usted no es hijo de la pastora Trinidad por cosas casuales. Cuando usted se hace miembro de la iglesia, es un pacto que usted hace. Y cuando usted hace el pacto, ya usted no puede estar brincando de iglesia en iglesia. Ya usted tiene una iglesia, al menos que Dios dictamine algo diferente. Por eso, amados hermanos, usted debe comprender qué significa estar bajo una cobertura de parte de Dios.
Porque es Dios quien hace, amados hermanos, no nosotros que hacemos. Es Dios. Y son las autoridades que están en la iglesia. Cuando Dios lo llama a ministro, es el que le toca mandarlo. Usted no se puede mandar por sí solo, porque usted hizo un pacto. Y eso me lo explicaron cuando yo era un nuevo creyente. Y cuando yo era líder de los jóvenes de la iglesia Viña del Señor, me dijeron, vamos a fundar Palo Grande. Y yo le dije a mi pastor, mira, hice el proyecto. Y me decía, no. A la semana le fui otra vez a decir, hermano, déjenos predicar. Y él decía, no van a para allá. A la siguiente semana me llegaba yo a la oficina, pastor, mira, está el proyecto, las almas, y no hay iglesia. No, he dicho que no. A la quinta vez llego otra vez y ella me decía, ve, no vas a ir. Yo fui a la sexta vez. Cuando él me vio y me dijo, anda, ni siquiera me dejó hablar, anda. Yo le dije, no, así no. Ore por mí y dígame. Porque el sí y el amén de un ministro, Dios lo respeta en los cielos, aleluya. El sí y el amén del ministro, aleluya, es un pacto que se hace, alabado sea el nombre de Dios. Y usted tiene que agarrar ese pacto, agarrar esa bendición, aleluya. Nadie es soldado por sus propias expensas. Y yo le saqué ese amén a mi pastor, aleluya. Era algo bueno, pero yo tengo que tener el permiso del que está al frente de la obra. Yo no me muevo así. El que tiene autoridad sabe eso, alabado sea el nombre de Dios. Porque aquel hombre que era el capitán de la guardia de aquella ciudad llamada Sidón, era el que tenía el dominio de todo aquel puerto. ¿Y sabe lo que él hizo? Alabado sea el nombre del Señor. Llamó a Jesús porque tenía un siervo que estaba enfermo. Y cuando aquel siervo que estaba enfermo, él manda a otros a hablar con Jesús. Pero cuando Jesús está cerca, él manda para que no entre. Dice mi amo que no entres a la casa de él. Él manda decir que es un hombre de autoridad. Y sobre él hay alguien que lo manda y él va. Y debajo de él hay gente que él dice va y va. Di la palabra y será hecho. ¿Sabe lo que dijo Jesús? No hay en Israel una persona. Él era romano, capitán de la guardia, era un hombre militar, pero tenía fe. Hay gente que tiene fe, pero andan solos. No se hace, nadie los manda. ¿Quién es tu pastor? Cristo. Pero tú no tienes pastor, no. Iglesia tampoco. Pero tienen fe. Y así no es en el evangelio. Debemos respetar las autoridades que Dios pone en la iglesia, sea buena o sea mala. Saúl no era un rey cualquiera, era el rey, primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. ¿Y sabe lo que él hizo? David no peleó con él. Fue perseguido, lo quería matar, jamás se levantó contra él. Porque sabe que es autoridad. Hoy en día no entienden pacto, no entienden autoridad. ¿Cómo tienen fe? Yo a veces no sé por qué. Tienen fe, pero ¿fe en qué? Si no tienen el principio de autoridad que debe tener todo siervo y sierva del Señor. Vamos a poner sobre nuestros pies, amados hermanos. Gloria a Dios. Yo voy a invitar a la pastora Trinidad de Álvarez. Voy a invitar al pastor Euclides Álvarez. Por favor, pasar. Voy a invitar también a un diácono que traiga la copa de aceite.
Está aquí. Está el envase. En el envase. Gloria a Dios. No sé si pueden subir. No sé cómo es el protocolo. Acá. Aleluya. Póngase aquí, hermana. Por favor. Yo quiero felicitar a mis hermanos. Para mí es una honra. Conozco a mi hermana Trini hace muchísimos años, cuando estaba aquí en la iglesia Poder de Dios. Y para mí, de verdad, yo venía, Señor, qué bendición a Trini. Yo muy cariñosamente le llamo Trini, por tener esta honra de poder ungir a esta mujer como pastora de la iglesia. Yo siempre la conocí como evangelista. Y de un tiempo para acá, Dios la llama como pastora. No es fácil tener sangre de evangelista, pero corazón de pastor. El pastor tiene que amar. El pastor tiene que ser paciente. El pastor tiene que entender cada oveja. No así el evangelista. El evangelista es diferente. Y ahora está nuestro hermano Euclides, que lo acompaña. Yo sé que mi hermano Euclides no es fácil, pero tiene que ganarse el cariño de las ovejas. Porque este es solamente así, hermano. El pastor tiene que ganarse el cariño de las ovejas. Y eso no es fácil, ganarse el cariño de las ovejas. Pero yo sé que mi hermano es un siervo de Dios, un ministro del altar, y que va a hacer todo el esfuerzo por hacer que las ovejas lo miren como un pastor. Amén. Yo invito a mi hermana Trini que se ponga de rodillas de frente a la iglesia. Y invito a mi hermano. Yo quiero, si me permite, Trini, la directiva está acá. Que se pongan atrás la directiva. La directiva de la iglesia, por favor, pueden subir. Vive el Señor, amén. La directiva de la iglesia, por favor, puede estar pasando aquí. Gloria a Dios. Vive el Señor, amén. Los oficiales de la iglesia. Hay que ser paciente. Gloria a Dios. Vive el Señor. Suba, mi hermana, por favor. Dos directivos nada más. No vinieron los ancianos. Gloria. Yo voy a invitar a los hermanos que están abajo a extender su mano hacia acá. Este es un pacto que hacemos. Es un ungimiento de Dios con ellos y de ustedes con ellos. Porque creemos que hoy hay algo hermoso, ¿eh?,
en la iglesia. La iglesia levanta una oración. No sé si hay otro micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, ellos van a orar. Necesito otra, por favor. ¿Quién es? ¿Es evangelista, ministro o alguien? ¿Quién es? Que ore allí. ¿Ella misma? Ok. Vamos a elevar una oración. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, estoy delante de ti como ministro del altar para pedirte, oh Dios, la consagración y el ungimiento de nuestra hermana Trinidad de Álvarez y nuestro hermano Euclides Álvarez. Mira las iglesias, los invitados y los hermanos que se congregan aquí. Hacen hoy un pacto, Señor, juntamente con los directivos de la iglesia que están presentes, sobre la gobernabilidad de la iglesia. Señor, levanto este aceite, Padre, y te pido, Señor, para que este acto de ungimiento sea de bendición para toda la iglesia. Señor, con este aceite que yo voy a derramar sobre sus cabezas, con la autoridad que tú nos das, unjo a nuestra hermana evangelista Trinidad de Álvarez como pastora de la iglesia, con la autoridad que tú me das, en la responsabilidad que ella tiene a partir de ahora, y que vas tú a pedirle cuenta a ella por la vida de todas las ovejas que tú le pongas a sus manos. Señor, ruego ante ti, Señor, que le ayudes, que le fortalezca, que la llenes de tu presencia, que le dé paz, le dé, Señor, esa tranquilidad, un corazón de pastor, Señor, que la llenes cada día con el fruto del Espíritu Santo, Señor, con aquel amor, aquella templanza, aquel deseo, Señor, que las almas se salven, Padre. Igualmente te pido, Señor, por mi hermano evangelista Euclides Álvarez, Señor. Mira, Señor, la está acompañando, Padre. Yo creo, Señor, en tu palabra, Dios, que tú le concedes esta victoria a nuestro hermano Euclides. Padre, ayúdalo, Señor. Dale ese corazón de pastor, Señor. Dale esa victoria a nuestro hermano, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, pongo mis manos sobre mi hermana, Dios. Y te pido, Dios, que con la autoridad que tú me has dado, declaro a nuestra hermana Trinidad de Álvarez como pastora de la iglesia, Señor. Como pastora que tú has puesto aquí, Señor. Los años y el trabajo, la dedicación ha tenido fruto ahora. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora tiene la autoridad del cielo. Ahora está revestida y convertida, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Dios, declaro a nuestra hermana
pastora de la iglesia, mi casa y yo serviremos a Jehová en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido, Señor, por mi hermano Euclides, ayúdalo, Señor. Dale la fuerza, el vigor. Está, Señor, acompañando a una sierva tuya, Señor. Y yo sé, Padre, que tú le vas a dar gran victoria, Señor. Y ese corazón de pastor va a venir sobre él, Señor. En el día de hoy vas a mudar su corazón. Y ese corazón de evangelista ahora será el pastor más humilde, más amoroso, más tranquilo, aleluya, que hay sobre la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, Señor, declaramos a nuestro hermano Euclides Álvarez como pastor de la iglesia en compañía de su amada esposa Trinidad de Álvarez. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Unción, mi hermano Euclides, deme su mano. Levántese. Ayúdela a él. Gloria a Dios. Hermana, no sea confusa. Gloria a Dios. Antes de entregar esto, yo me siento regocijado. Y para mí, como lo he dicho, es un honor. Mi corazón está alegre. Amén. Por los éxitos de mi hermana Trini y los éxitos de mi hijo Euclides. Estoy para servirle, para ayudarle, para que ellos también extenderle la cobertura y ayudarle en la consejería para ellos, ayudarle en todo momento. Amén. Como siervo del Señor. Yo quisiera que nuestra hermana Trini sea la primera en dar unas palabras. Trini. Gloria a Jesús. Aleluya. Te amo mucho. Amén. Gloria al Señor. Date las palmas para que se Gloria al Señor. Te felicito. Hay que festejarlo por alto. Y nos ordena, amén, aleluya, estaba allí, gloria al Señor, postrada delante de la presencia del Señor, me recordaba, sentía nostalgia, gloria a Dios, porque, gloria al Señor, me recordaba de mi pastor, amén, ¿verdad? Gloria al Señor, imposible no recordarle en este momento, gloria a Jesús, pero si Dios lo quiso así, con la honra, gloria a Dios, aleluya, de nuestro hermano Wilfredo Cedeño y su amada esposa que está en medio de nosotros, amén. Que Dios le guarde y le bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Ciertamente, gloria a Dios. Dios ha acomodado todo para este tiempo. Yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret que en Dios no hay, gloria al Señor, aleluya. No hay, gloria al Señor, casualidades. Dios tiene su tiempo y este era el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Luego de 4 años también me trajo en memoria, gloria al Señor, evangelista también me vieron después de 4 años. Gloria a Dios. Y bueno, amados hermanos, el compromiso y el pacto es pasó. Amén. Amén. Estamos aquí para servirle. Gloria al Señor. Soy una servidora, aleluya, de todos ustedes. Para mí no es una carga, para mí es una bendición que Dios me ha tomado en cuenta para poderme dirigir a través de la poderosa palabra del Señor. Tengan en mí, gloria al Señor, aleluya, una hermana, una amiga, una sierva, una pastora, gloria al Señor. ¡Gloria! Amén. Señor, esperando así seguir siendo ejemplo, no solamente en palabra, sino en conducta. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y que bueno, hasta que Cristo venga, seguir avanzando y seguir caminando. Dios nos sorprende
Amén. Falta de entregar el certificado. Gloria al Señor, amiga. Viene la hermana, aleluya, pastora, esposa también del hermano. Gloria al Señor. Usted me la entrega. Sí. Mi amor. Gloria a Dios. Este es un certificado que le estamos dando al concilio en las asambleas de Dios misionera. Otorga el presente certificado de pastores a Euclides Álvarez y Trinidad de Álvarez por su ardua labor en la obra del Señor Jesucristo. Y el texto es 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ciudad Guayana, 2 de agosto del 2025, Iglesia, Casa de Oración, Ministerio Evangelístico y Profético. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Santo. Gloria a Dios. Amén. Mi hermana, Aleluya. felicitaciones. Hay que festejar. Amén. Claro que sí. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga mucho. Que Dios lo bendiga mucho. No, mi bendito pastor. Amén. También en santidad. También en santidad. Amén. Amén. Saludos de nuestra hermana pastora Andrea. Mientras ella pasa, gloria a Dios, usted grita fuerte, pero fuerte el aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos también. Estamos muy contentos de estar con Dios con la iglesia, amén. Para celebrar el triunfo de nuestros hermanos, que hoy el Señor nos honra, está haciendo ruidos y vamos a orar. Yo pensaba que invitó a iglesia. Solo a la iglesia. ¿Qué? En este lugar. Ustedes son testigos del trabajo de la sierva de Dios. Ya está adelantado, ¿no? Sí, no, cuando yo vine no estaba. Oye, qué bien. Ahora sí nos ponemos de pie con el Señor. Arriba va a ser casa pastoral. Nos ponemos de pie. Gloria al Señor. Gloria sea del Señor. Amén. A Él será toda honra, toda alabanza mañana. Yo me voy a ir para el banco. Sí. No puedes pasar nada. Gloria al Señor. Así que vamos a orar, aleluya, para quedar así despedidos, mas no de la presencia del Señor. Amén. Padre amado, en este momento, Señor, te queremos dar gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Señor amado. Seguimos, Padre mío, orando, Señor. Aguanta que vayamos. Que el certificado se lo vamos a repetir porque está mal escrito. Aleluya. Despiértanos, Señor amado. Obra de una manera poderosa y eficaz, mi Señor. En este momento, Espíritu Santo de Dios, queremos darte gracias por el vaso que usaste el día de hoy, mi Señor. Sigue dotando inteligencia, ciencia, conocimiento y revelación de tu poderosa palabra, Señor amado. Padre, en este momento, gloria al Señor, aleluya, estamos, Señor amado, acá orando. Te pedimos que todo espíritu de venganza, de represalia, de robo, de culto, de malos entendidos, disensión, murmuración, lo echamos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, seguimos creyendo en lo que dice tu palabra, que la mente de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, que tú valorarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que tú, mi Señor amado, guardarás nuestra salida y guardarás nuestra entrada desde ahora y para siempre. Josué 24:15.
dominical a las 5 de la tarde en la Santa Cena. Les